Qué alegría estar juntos una vez más. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. No parece, pero hemos hablado de mucho y hemos hablado, hemos pasado bastante tiempo mirando cómo estas 4 personas, Zacarías, Elizabeth, María y José, cómo recibieron los anuncios de Dios. Dios mandó su ángel Gabriel a anunciar primero Juan el Bautista, a Zacarías y Elizabeth, y después a Jesús, a María y José. Y ellos hicieron, Gabriel hizo los anuncios y vimos como la palabra de Dios escudriña el corazón, como la palabra de Dios purifica, ¿verdad? Como ellos reaccionaron a el anuncio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba obrando en cada uno de ellos y todos finalmente se pusieron en fe. Amén, para creer la palabra que vino del cielo y para recibir la manifestación de esas promesas, amén, de esas profecías, esos anuncios. Entonces, aquí ahora llegamos al punto cuando vamos a ver el cumplimiento, la manifestación de esos anuncios en las vidas de Zacarías, Elizabeth y María y José. Vamos a ver a la manifestación de las promesas. Amén. Estamos en Lucas 1:57. Vamos a mirar de 57 a 66. Amén. La palabra de Dios nos trata. It tries us. ¿Cuál es la palabra? Nos prueba, esa es la palabra. La palabra de Dios nos prueba. Y en todo este tiempo, desde el tiempo que vino el anuncio hasta ahora que vamos a empezar a leer de la manifestación, la palabra de Dios estaba probando cada persona, amén, y le estaba haciendo como la palabra estaba haciendo, le estaba poniendo una pregunta: ¿me vas a creer? Me vas a creer y me vas a seguir creyendo, aun cuando la promesa parece imposible, aun cuando te hace un poquito incómodo, así como María y José, cuando parece imposible no tener un bebé ya a esa alta edad o tener un bebé siendo una virgen. Parece muy imposible, pero así fue el anuncio. Los anuncios fueron así y la palabra de Dios los prueba. ¿Me vas a creer o no? Amén. Vimos que en ese tiempo de prueba, Dios escudriña el corazón hasta que estas personas se pusieron en fe. Zacarías lo recibió. Amén. María y José lo recibieron. Vamos a ver que hay una manifestación. Cuando hay fe, siempre hay manifestación. Amén. Y aquí vamos a leer. Dice, y empezando en el 57, sí. Dice, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento. Lo voy a leer from the screen. It says, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar.
Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Amén. So vamos a regresar a Lucas 1:57. Estamos leyendo de la manifestación de la promesa. Estamos mirando que Elizabeth recibió su milagro. Amén. Elizabeth recibió su milagro después de todos estos 9 meses. Finalmente, dice, Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Amén. So, todos estos 9 meses que empezamos a hablar de ella, la promesa era una promesa, era palabras solamente, palabras de un ángel. Amén. Pero ahora 9 meses después del momento que ella escuchó, o que Zacarías escuchó y recibieron la palabra de Dios, 9 meses después están cargando un bebé en sus brazos. Un bebé de verdad, amén, que llora y que abre los ojitos y que está bien gordito, está en sus brazos este bebé de verdad. Digan conmigo, es la manifestación del milagro, la manifestación del milagro. Ustedes saben que ser un cristiano no tiene solo que ver con que tenemos tantas promesas en el nuevo pacto, pero tiene que ver con recibir la manifestación de esas promesas. Tiene que ver con ver esas promesas manifestadas en nuestras vidas. Amén. Tiene que ver con vivir las promesas de Dios. Tiene que ver con dejan de ser palabras hasta que se hacen carne. Amén. Las palabras se hacen carne. Ese es el punto de ser un cristiano, de pedirle al Padre por las promesas de Dios, o pedirle al Padre todo el deseo de nuestro corazón, lo que necesitamos o queremos en el corazón, conforme a las promesas de Dios, y finalmente recibir las manifestaciones de esas promesas. Amén, de esas oraciones. En el nombre de Jesús. Eso es lo que es la vida de nosotros los cristianos, ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Su punto no es solo darnos promesas, su punto es enseñarnos cómo recibir por fe en el nombre de Jesús de su reino. Recibir la manifestación, recibir los milagros, recibir las contestaciones de nuestras oraciones. Amén. Ese es el corazón de Dios. Y esa es la razón que Dios nos da estos ejemplos. Porque estos no son historias no son fairy tales, no son cuentos de hadas, son gente de verdad. Esta gente vivió y siguen viviendo en el cielo, y un día vamos a poder hablar con ellos. Están ahora mismo en el cielo, vivos. Amén. Son de verdad, sus vidas son de verdad. Y aquí es hermoso porque vemos a Elizabeth, su esposo recibe esta palabra de un ángel, y ella lo cree. Yo no sé cómo él la dejó saber lo que había pasado, pero yo no sé si él le dejó saber o si fue revelación de Dios, pero ella lo creyó también.
que iba, después de todos estos años de no poder tener bebé, ella iba a cargar su bebé, su hijito, amén, y finalmente llegó el día. Diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos da estos ejemplos de gente de verdad para que nosotros podamos aprender y entender cómo nosotros también podemos recibir del cielo. Amén. Él nos está enseñando cómo recibir del reino de Dios, cómo recibir los milagros que necesitamos, los milagros que Él nos promete en su palabra. Amén. Y ella, obviamente, como habíamos dicho, no podía tener bebés toda su vida, ya era de grande edad. En lo natural parecía imposible, pero Dios le hizo una promesa. Y ella pudo recibir, amén, un milagro sobrenatural. Ella pudo recibir, aunque se veía imposible en lo natural, ella pudo recibir de lo sobrenatural, del reino de Dios, este deseo de su corazón y ser parte del programa profético de Dios también. Amén. Digan conmigo, gloria a Dios. Diga, yo también. Yo también, amén. Ella no es mejor que nosotros. En Cristo Jesús las promesas son para todos sus hijos. Entonces yo también, usted también podemos aprender a recibir más y más, mejor y mejor del reino de Dios. Y eso es algo poderoso, aprendiendo que el poder sobrenatural de Dios es más grande, más fuerte que el poder de lo natural. Amén. Porque todo lo natural es limitado, ¿verdad? Todo lo natural es limitado, es difícil, es duro. Amén. Pero nosotros no estamos limitados ya a lo natural. En Cristo Jesús ya nos pertenece lo sobrenatural. Amén. Entonces me recordé de Hebreos, de Sara en Hebreos. Miren en Hebreos 11:11. El poder sobrenatural de Dios para Elizabeth concebir, cargar y dar a luz a un bebé es más grande que el poder natural para mantenerla a ella sin la habilidad de tener bebés. Amén. How do you say barren? Estéril. Estéril para mantener. El poder sobrenatural de Dios. Piensen en esto. Para poder concebir, cargar y dar a luz a un bebé es mucho más grande y poderoso del poder de este mundo natural de mantenerla estéril. Amén. Imagínense, eso es algo grande. Concebir porque ya era anciana. Cargar, imagínense, si es difícil cargar un bebé cuando uno tiene 32 años, ¿cuánto más para ella? Ella necesitaba la fuerza de Dios para concebir, cargar y dar a luz. Y ese poder es sumamente más alto que el poder para mantenerla estéril. Amén, el poder natural. Y miren también Sara, cómo Sara recibió su milagro sobrenaturalmente. Dice aquí en Hebreos, por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Eso me encanta. Recibió esa fuerza sobrenatural para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo recibió estas fuerzas sobrenatural? Porque creyó ser fiel el que lo había prometido. ¿Cómo pasó todo? Porque Sara creyó ser fiel el que lo había prometido. ¿Quién lo prometió? Dios lo prometió. Sara creyó que Dios era fiel, amén, para cumplir lo que había prometido.
Sara creyó que Dios era fiel para cumplir lo que Él le había prometido. Sara puso su fe en la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, ella, como que la fe de Dios, la fe que ella desató en Dios, como quebró las limitaciones de lo natural y la llevó a un nivel sobrenatural, a donde ella pudo recibir de Dios. Amén. Recibir de las manos del reino de Dios. Gloria a Dios. So, la fe de Dios nos quiebra de las limitaciones de lo natural y nos levanta a un nivel espiritual, a un nivel sobrenatural, a donde es facilísimo recibir del reino de Dios. Facilísimo recibir de Dios. Amén. Lo mismo pasó cuando recibimos a Cristo. Poniendo la confianza, decidiendo creer en las buenas noticias del Evangelio, inmediatamente desató la fe de Dios en nosotros y nos quebró de las cadenas a donde nos tenía Satanás como esclavos a la muerte y el pecado. Amén. Y nos llevó a un nivel sobrenatural a donde pudimos recibir la salvación. Amén. Simplemente por fe. Nos quebró las cadenas, la cárcel de lo natural y nos levantó a lo sobrenatural. Y ahí recibimos la salvación en Cristo Jesús. El milagro más grande. Amén. Gloria a Dios. Y digan, y les pregunto esto, ¿fue difícil recibir la salvación por fe? ¿Verdad que no? Simplemente Jesús, sálvame. Te necesito. Amén. Me arrepiento. Ven, entra a mi corazón. Sálvame. Así tan fácil fue. Amén. Y la salvación es un paquete entero de beneficios. La salvación incluye la sanidad, incluye la prosperidad, incluye la paz, incluye todas estas cosas buenas. Amén. So, si es fácil recibir la salvación, así tan igual de fácil es recibir todos los beneficios que vienen con la salvación. Amén. Así de fácil es. Digan conmigo, no es difícil, es fácil. Ya recibimos el milagro más grande. Entonces recibir la salvación es igual de fácil que recibir la sanidad, la prosperidad, la ayuda, la fuerza, la paz, el gozo. Todo lo que necesitamos es de nosotros. Es cuestión solo de recibirlo. Amén. Desatar la fe y recibirlo. Ahora, esta es la cosa. Hay veces que conocemos estas cosas, pero Dios nos da su palabra para enseñarnos más y más, para poder entrar en un nivel más grande de entendimiento. Eso es la clave, el entendimiento, la revelación. El entendimiento es la clave de todo, porque hay somos cristianos y conocemos, tenemos mucha información, pero lo que cuenta es la revelación, el entendimiento. Y Dios nos da estas palabras para meditar en ellas, porque nuestra mente está como tan programada para lo natural, porque nacimos naturalmente en lo natural. Estamos muy acostumbrados a pensar naturalmente, pero eso nos ata de poder recibir de lo sobrenatural. So, la palabra de Dios está aquí para quebrar esas ataduras, esas cadenas, esas fortalezas en nuestra mente natural, renovar nuestras mentes a pensar como Dios piensa, a pensar como anda el reino de Dios, cómo trabaja el reino de Dios. Es un proceso de meditar en la palabra, ¿verdad? Y hay un versículo que me encanta, es Romanos 8:2. Romanos 8:2, porque nos ayuda. El propósito de Dios es recibir la manifestación de las promesas de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros,
ayudarnos a aprender cómo recibir mejor y más de su reino, porque su reino es sin límites. Son Romanos 8:2, aquí está, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, diga conmigo, me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Amén. So, el reino de Dios trabaja por la primera ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. So, esa ley es una ley espiritual y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino, nos hizo nacer de nuevo, nos creó una nueva criatura, amén, nos sacó y nos perdonó, ¿verdad? Nos llenó de su Espíritu Santo y ahora la vida eterna de Dios mora o habita en nuestro espíritu. Amén. Somos nacidos de nuevo, nueva vida. Amén. Nueva vida. Y ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos gobierna. Porque ahora estamos en el reino de Dios. ¿Verdad? Dios nos sacó del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de Dios. So, esta ley, la ley del Espíritu de la vida, es la ley. Nuestra vida es gobernada por esa ley. Es la manera del reino de Dios. Es el estilo de vida de la fe de Dios, de una vida espiritual más alta. Es una vida espiritual por encima de lo natural, por encima de este mundo, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en el reino de Dios. Es la manera sobrenatural de vivir que Dios tiene para nosotros ahora. Amén. Entonces, la segunda ley aquí habla de la segunda ley, la ley del pecado y de la muerte. Sabemos que el mundo natural está debajo de esa ley. Porque esa ley habla de cuando Dios le dio a Adán todo en el jardín en el jardín Edén, amén. Y Satanás engañó a Adán y Adán se rebeló en contra de Dios y le entregó todo a Satanás. So ahora Satanás, por eso, cuando entró el pecado, entró la maldición. Cuando entró la maldición es ¿qué? Enfermedad, pobreza, separación de Dios, ansiedad, oscuridad, opresión, temor, muerte. Eso es todo la maldición. Amén. A todo lo que tiene que ver con la maldición entró por el pecado. Y esto así es, la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley que opera en este mundo natural. Amén. En este mundo natural. Entonces, toda la maldición está debajo de esa ley. Pero ¿qué pasó? Miren en Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Sabemos nosotros que Jesús triunfó sobre de Satanás. Jesús destruyó a Satanás y las obras de Satanás en la cruz. Cuando Él murió y Dios lo levantó de entre los muertos. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, salimos de debajo de esta ley de la muerte, amén, del pecado y la muerte, y entramos ahora en la ley de la vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora una nueva ley nos gobierna en Cristo Jesús. Diga conmigo, es nueva ley para nosotros. Y la razón es esta. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El 13.
Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Diga conmigo, ya no estoy en el reino de las tinieblas. Ya no estoy gobernado por la ley del pecado y la muerte. Ya no más. Dios me libró. Amén. Diga conmigo, Dios me libró. En Cristo Jesús me ha librado de ese reino de las tinieblas. Ahora estoy en el reino de Dios. ¿Cuál ley nos gobierna? La ley de la vida del Espíritu en Cristo Jesús. Amén. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús es mucho más alta que la ley del pecado y la muerte. Amén. La ley de Dios es más alta. El poder de Dios es más alto. El poder de Dios sobrenatural es mucho más grande que el poder natural de todo lo que está aquí en el mundo debajo de la maldición. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. So, gloria a Dios. Ahora, por la sangre de Cristo, Dios nos redimió, nos sacó de las leyes de las tinieblas, nos entró a su reino. En su reino, Dios dice, es mi gran placer de darte todo mi reino. Amén. Todas las promesas en Cristo Jesús, ¿de quién son? De nosotros. Ya nos pertenecen. Diga ya. Él pagó el precio por su sangre para nosotros tener no solo la salvación, pero ser libre de todo maldición. Libre de todo el pecado, de toda la pobreza, de todo el poder de Satanás, de todo lo que Satanás es, de la muerte, la oscuridad, la opresión, el temor, la duda, la ansiedad, todo lo que uno puede, la perversión, todo lo que puedes pensar de que lo que es Satanás, diga conmigo, soy libre. Soy libre, todo de lo que atormenta, lo que asusta, lo que ata, lo que expone en esclavitud. Diga conmigo, soy libre. Soy libre, libre de todo dolor, de toda enfermedad, de todo síntoma de la maldición. Diga conmigo, soy libre. Esa ley ya no nos gobierna. La ley que nos gobierna es una ley más alta. Es la ley de la vida del Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Es la ley más alta. So, el plan de Dios es que vivamos mucho más por encima. ¿Qué hizo? Nos levantó juntamente con Cristo, ¿verdad? En lugares celestiales. Eso habla de lugares sobrenaturales. Habla de lo espiritual más alto. Amén. Que todo de las tinieblas en el nombre de Jesús. So ahora Satanás, él es Satanás, es un mentiroso, es el padre de las mentiras y él no guarda la ley, ¿verdad? Siempre intenta jalarlos para su área. Amén. Él siempre intenta atacarnos con enfermedad, con dificultades, con cualquier cosa. Él intenta, porque su naturaleza es quebrar la ley, es rebeldía. Amén. Pero él no tiene derecho. Diga conmigo, no tiene derecho. Nosotros ya no le pertenecemos, ya no somos de su reino. En Cristo Jesús ya no tiene derecho. So, él siempre va a intentar, pero ¿qué nos toca? ¿Qué tenemos en el reino de Dios? Tenemos autoridad en el nombre de Jesús a decirle a él no. Amén. El hombre de UPS puede venir y tratar de darnos el paquete, pero si no nos pertenece, nosotros tenemos el derecho de cerrarle la puerta y decirle no. Ese paquete de enfermedad no lo quiero. Ese paquete de deuda no lo quiero. Amén. Esos dolores aquí, allá, no los quiero. Amén. No. En el nombre de Jesús, porque tú no tienes derecho, Satanás, en mi vida ni en su vida en Cristo Jesús. Amén. Él toma ventaja de los cristianos que no saben eso.
Él toma ventaja de nuestra ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Él toma ventaja, pero nosotros tenemos que saber, ya no somos de su reino, somos del reino de Dios. Ya vivimos debajo de la ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús. Vivimos por encima. Amén. So, no solo tenemos el derecho de decirle no a Satanás, no recibo nada de la maldición en el nombre de Jesús, pero también tenemos derecho de recibir de Jesús, recibir de su reino cualquier cosa que Él nos promete en su palabra. Amén. De recibir la manifestación de las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Amén. So, no podemos permitir que Satanás entre con su ley de la muerte y el pecado, porque eso no es de nosotros. No somos de su reino en el nombre de Jesús. Diga conmigo, no Satanás. En el nombre de Jesús hay que levantarnos en la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús y decir no lo recibo, no lo acepto. Amén. Porque la palabra de Dios dice X. En el nombre de Jesús, creer en la palabra de Dios. Y les voy a dar un ejemplo natural, rapidito, porque a mí me ayuda a entender las cosas espirituales cuando tenemos ejemplos naturales. Ok, en este país nos vamos por la Constitución de los Estados Unidos. Tiene todas las leyes tienen que ir en línea con lo que permite la Constitución de los Estados Unidos. Amén. Ok, hay otra ley en estos días que nos estamos escuchando más y más. Es la ley que se llama Sharia Law. ¿Verdad? La ley de Sharia. Esa es la ley musulmana de Islam. Viene de Mohammed, viene del Corán. Está establecida en esas cosas. Y solo les voy a decir algunos ejemplos de este tipo, de lo que permite la Sharia Law, que lo tienen todos los países en el Medio Oeste. Okay. So, en esta ley, si alguien roba, le cortan la mano. ¿Verdad? En esta ley, si alguien niega al Corán, que es como su Biblia, al Mohammed y a Alá, que ellos piensan que es Dios, la penalidad de muerte. Si alguien trata de convertir un musulmano al cristianismo, la penalidad por los dos, para los dos, es muerte. Ok. Si alguien es homosexual, muerte. Ellos creen en la circuncisión para las niñas. Ellos piensan que es legal molestar o sodomizar una niña después que tiene 8 años. En Sharia Law, un hombre tiene derechos sexuales a cualquier mujer que no tiene puesta su hijab. ¿Ok? Si una mujer o una niña es molestada, raped, se dice violada. Si una mujer o una niña es violada, ella no puede, en una corte, ella no puede dar testimonio. Pero necesita 4 hombres que den testimonio que ella de verdad fue violada. No muchos, me imagino, van a testificar con ella en su lado. Porque está bien para un hombre pegarle a su mujer también. Amén. Esas son unas poquitas. Hay tantas horribles leyes. Ok. Pero lo que uno tiene que despertar es que en los Estados Unidos nos vamos por la Constitución que nos dan los derechos que Dios nos da. Los derechos y privilegios que Dios nos da al ser humano. Pero ahora, porque están entrando muchos musulmanes al Congreso en varios lugares, aún en Texas, en parte de Texas quieren poner Sharia Law. Están tratando de poner Sharia Law en este país. Pero eso no vale porque este país es para la Constitución, es otra ley. Esta ley de Sharia Law es completamente contra
las leyes de la Constitución que están basadas en the Judeo-Christian. Ajá, exacto. Entonces, esta es contradicción. No se pueden las dos en un lugar. Entonces, así eso, tenemos que tener los ojos muy abiertos porque poquito a poquito están tratando de entrar estas leyes a este país. Amén. Y no lo podemos permitir en el nombre de Jesús. Amén. So, aquí está lo mismo que estábamos mirando en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es nuestra ley. Y no podemos permitir que Satanás nos robe de las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, para tratar de jalarnos a la ley del pecado y la muerte que ya no nos pertenece porque estamos en Cristo Jesús. Él viene ¿para qué? Robar, matar, destruir. Él viene para confundirnos, engañarnos a nosotros mismos, dejar todas las promesas de Dios ahí porque a lo mejor no sabemos, la ignorancia, o estamos muy cansados para luchar la buena batalla de fe. Amén. La buena batalla de fe es cuando uno cuando uno necesita de Dios, se encuentra la promesa que promete lo que necesitamos y esa promesa la concibimos en el corazón, la hemos meditado, ya es real para nosotros. Entonces uno le pide al Padre en el nombre de Jesús de acuerdo a esa promesa. El momento que uno la pide, ya está. Amén. Ya es sí y ya es amén. Amén. El momento, hagan conmigo así. El momento, ya sí y amén. Amén, fácil, es como la salvación. Así fue la salvación. Así es cualquier otra cosa que necesitamos de Dios. Amén. Pero ¿qué va a hacer Satanás? Él va a venir y va a decir, ay, nada está pasando, nada pasó, Dios no te escuchó, no tienes suficiente fe. Digan conmigo, mentiroso diablo. Porque nosotros no estamos en esa ley, en ese reino de Él. Estamos en un nuevo reino. Y en este reino recibimos de Dios en el nombre de Jesús. Y la buena batalla de fe lo recibe y permanece hasta que lo vemos manifestado. Permanecemos en fe en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo vivo por encima. Por encima. Lo natural ya no nos puede hundir, ya no nos puede detener. Así como Elizabeth, el poder sobrenatural de Dios, de darle esta fuerza para concebir, como Sara, concebir, cargar y dar a luz a un baby, era mucho más grande que el poder para mantenerla estéril. Amén. El poder de Dios en el nombre de Jesús para sanarnos es mucho más grande y poderoso para el poder de lo natural a mantenernos enfermos y en dolor y en pobreza y en deuda. Amén. Diga, yo soy libre de lo natural, libres para vivir en lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y eso es las buenas noticias. Dale gracias a Dios. Nos levantó, nos libró de ser limitado por lo natural. Nuestras vidas no tienen que ir como van toda la gente de este mundo. Ay, ya estoy viejo, ya me va a doler esto, me va a doler lo otro, me voy a morir de esto, de lo otro. Digan conmigo, mentiroso, Satanás. Así no tiene que ser. No tiene que ser así. Nos tiene que ser de acuerdo a lo natural, porque vivimos gobernados por una ley más alta, la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, la vida eterna de Dios está en mí y está echando fuera, amén, todo lo que tiene que ver con la maldición. Para afuera, en el nombre de Jesús. La vida de Cristo se está cumpliendo, manifestando en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya, gloria a Dios. Y el último versículo, voy a leer esto, Lucas 1:57. Es la primera parte de ese versículo. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Amén. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo, la manifestación del reino de Dios. Pero se le cumplió el tiempo. Imagínate, si ella hubiese tratado de ver ese bebé a los 3, 4, 5 meses, ya se hubiese muerto ese milagro. Amén. Hay un tiempo. Ese bebé tenía que ir los 9 meses completo. Para Dios hay un tiempo y ese es el tiempo a donde estamos supuestos a luchar la buena batalla de fe. Todo tiene su tiempo y el momento que nosotros lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, en ese mismo momento Dios lo cuenta sí y amén. Lo cuenta hecho en el mundo espiritual. Y ahora nos toca a nosotros luchar la buena batalla de fe. Es buena batalla porque ya está hecho. Amén. Dios ya lo dijo que sí y amén. Ahora, entre el tiempo que lo pedimos y el tiempo que se manifiesta esa promesa, eso es la buena batalla de fe. ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo? Tenemos como una mamá que está embarazada, tiene que comer, amén, tiene que descansar, tiene que hacer ejercicio, amén, para que ese bebé salga a los 9 meses, salga saludable. Así nosotros tenemos que llenarnos con más de la palabra de Dios, porque necesitamos permanecer en fe. Y la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios para ser fuerte en fe. Necesitamos descansar en las promesas de Dios, entrar en el descanso, ¿cómo? Dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, que ya me sanaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Este dolor tiene que doblar rodillas al nombre de Jesús. Este problema tiene que doblar rodillas al nombre de Jesús. Gracias, Señor, que has suplido mi necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, eres fiel, eres poderoso, nada es imposible para ti. Hay que seguir meditando, confesando, declarando la palabra durante esa buena batalla de fe. ¿Qué dice la palabra? Sométete a Dios y resiste el diablo y él huirá. En esa buena batalla de fe va a venir el enemigo. Nos va a decir 20 cosas, 20 mentiras. Nada está pasando. Nada está cambiando. ¿Cuándo? Dios no te escuchó. Dios no está ahí. Dios no te ayuda. Diga conmigo, diablo mentiroso. ¿Qué hay que hacer? Tomar esos pensamientos ¿qué? Cautivos. Botarlos. Reemplazarlos con la verdad. Esto es todo lo que tenemos que hacer en ese tiempo que la palabra de Dios nos prueba. Amén. Ustedes han escuchado gente que uno le trata de decir estas cosas y dicen, bueno, yo lo voy a probar por un tiempo. A ver, voy a probar la palabra de Dios, voy a probar la iglesia por un tiempo, a ver si me resulta. Amén. Están más que engañados, porque nosotros no probamos a la palabra, ni a la iglesia, ni a Dios. La palabra nos prueba a nosotros. Dios nos prueba a nosotros si vamos a seguir creyendo. Amén. Si vamos a seguir creyendo a Él, a su palabra, si vamos a seguir luchando la buena batalla de fe. Porque hay una promesa. Miren en Gálatas 6:9. Amén. En lo natural, si no, una mujer no aborta su bebé, va a recibir la manifestación al final de esos 9 meses, ¿verdad? Cuando uno siembra una semilla,
Si uno la riega, la cuida, la pone en la luz y todo, vamos a ver una planta hermosa. Al final esa semillita va a brotar. Amén. Si uno la cuida. Pero si viene el perro y la escarba, ¿sí? Y la escarba, nada va a pasar. Pero si la mantenemos, va a haber una cosecha. ¿Porque qué? Es una ley. Es una ley. Es una ley. Amén. Es una ley en lo natural y es una ley en lo espiritual. Miren, en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. En medio de la buena batalla de fe, hacer bien es declarar la palabra, seguir dándole gracias a Dios, seguir resistiendo al enemigo. Amén. Seguir sometidos a Dios y resistiendo al enemigo. Porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Segaremos. A su tiempo vamos a ver la manifestación. Como Elizabeth vio la manifestación, Sara vio la manifestación, nosotros también vamos a ver la manifestación de las promesas de Dios. Amén. Dice, segaremos. ¿Cuál es la única condición? Si no desmayamos. Si nosotros no desmayamos. No dice, si Dios no le da la gana de cumplir su promesa. ¿Verdad que no dice eso? Si Dios cambia de su mente. No, no dice eso. Si Satanás lo prohíbe, ¿dice eso? Tampoco dice eso. No depende en Dios. La manifestación no depende en Dios. La manifestación no depende en Satanás. ¿En qué depende si vemos la manifestación o no? ¿En qué depende? En nosotros si no desmayamos. Amén. Es la única condición. ¿Cómo no vamos a desmayar? Nos vamos a llenar de la palabra. Así funciona el reino de Dios por la fe de Dios. Vamos a llenarnos de la palabra para estar llenos de la fe de Dios, para tener la fuerza espiritual, para seguir y no desmayar, para ver la manifestación de cada promesa en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo veré la manifestación de cada promesa que Dios me ha dado en su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A su tiempo segaremos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pies. Aleluya. En estas vidas, por estas vidas, Dios nos está enseñando cómo dejar la vida de lo natural y ser levantado a un nivel más alto, un nivel espiritual, un nivel del reino de Dios, un nivel de la fe de Dios, a donde fácilmente podemos recibir la manifestación de todo lo que Dios ha prometido. Digan conmigo, es fácil. Recibir la salvación fue fácil, ¿verdad que sí? Entonces recibir todos los beneficios que vienen con la salvación es fácil también cuando vivimos en el ritmo del reino de Dios, el ritmo sobrenatural. Amén. Dejar lo natural y levantarlos al nivel sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra nos está renovando nuestras mentes, completamente cambiando la manera en cual pensamos, Señor. Porque pensamos en lo natural, nuestros pensamientos son limitados, Señor, por lo natural. Y Señor, gracias que la unción sobre tu palabra quiebra las fortalezas en nuestras mentes. Quiebra, Señor, las tendencias de pensar limitado, de limitarte a ti, Señor. Perdónanos, no te queremos limitar, Señor, al Santo de Israel. No te queremos limitar. Queremos ser libres de estos pensamientos naturales. Ya no somos
estado, Señor, de cómo va este mundo, porque este mundo está en tinieblas, pero nosotros somos hijos y hijas del Rey de Reyes, Señor de señores. Señor, nosotros somos ciudadanos de tu reino y somos gobernados por la ley del Espíritu de la vida. En Cristo Jesús ya la muerte, la maldición, el pecado, la enfermedad ya no tiene poder sobre de nosotros. La falta, Señor, no tiene poder sobre de nosotros. No tiene derecho. Satanás no tiene derecho para tocar nuestras vidas. No tiene derecho de matar, de robar, matar ni destruir. No tiene derecho. En el nombre de Jesús, diga conmigo, yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo soy lleno de la vida eterna de Jesucristo. Diga, yo soy ciudadano del reino de Dios. Dios, en el nombre de Jesús, tiene toda autoridad en mi vida. Él gobierna en mi vida. Jesús es Señor en mi vida. La maldición tiene que doblar rodilla. La enfermedad tiene que doblar rodilla. En el nombre de Jesús, el dolor tiene que doblar. La falta tiene que doblar rodilla. La deuda tiene que doblar rodillas. En el nombre de Jesús, yo tomo la palabra de Dios y yo la creo y yo la recibo. Dios murió. Dios derramó su sangre para redimirme y para permitir que yo reciba su vida en abundancia, su vida eterna, la vida en abundancia, una vida de salud divino. Yo recibo una vida de salud divino. Yo recibo una vida fuera de dolor, fuera de deuda, en el nombre de Jesús, fuera de oscuridad. Ningún síntoma de la maldición tiene derecho para permanecer en mí o en mi vida o en mi familia. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Diga, reprendo al enemigo. En el nombre de Jesús, no tiene derecho para entrar a mi vida o mi cuerpo, mi mente o mis emociones o mis hijos, mi matrimonio, mi familia. No tiene derecho. Yo recibo del reino de Dios la vida de Dios en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga que su rostro brille sobre de usted, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz. Y Espíritu Santo, pedimos más revelación todos los días, Señor, revelación de la palabra, de la verdad, del reino de Dios, de la ley, de la vida de Cristo, en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias te damos. La ley de la vida del Espíritu en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria. Estamos viendo, diga conmigo, yo estoy viendo la manifestación delante de mis ojos de las promesas de Dios. Estoy recibiendo del reino de Dios mi milagro en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Amén.